No hace mucho el señor Jordi Évole hizo un programa para elogiar y homenajear al condenado don Álvaro García Ortiz, en el que, para criticar a uno de los jueces que lo había condenado, la juez Carmen Lamela, se preguntaba cómo podía seguir siendo juez si cuando era instructora en la Audiencia Nacional había aplicado medidas cautelares contra gente como el señor Sandro Rosell, que luego había sido absuelta. La señora Carmen Lamela, que una persona que mete en la cárcel en prisión preventiva a alguien y que luego se demuestra su inocencia, esa persona tiene que estar en la élite de la justicia española. ¿Cómo eso te da? No solo para que no te echen de la empresa, porque en una empresa te echarían. Realmente, en la historia de la Audiencia Nacional hay montones de casos de personas a las que se sometió a medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva, que luego acabaron siendo absueltos, desde el señor Ricardo Sáez Dinestrillas, hasta el señor Carlos Goyanes, hasta el señor Montserrat Alcázar, y eso no implica que el instructor sea suspendido como juez, porque la clave es si pudieron en su momento justificar con indicios esas medidas cautelares. Y en aquellos casos parece que fue así, porque aquellos casos no conllevaron ninguna expulsión de la carrera judicial o degradación. Sin embargo, los jueces, instructores, no tienen poderes ilimitados. Y en la historia de la Audiencia Nacional ha habido bastantes jueces que han sido apartados, ya sea por ser o bien demasiado blandos o bien demasiado duros. Entre los que fueron acusados de demasiado blandos estaría, por ejemplo, el juez Gómez Chaparro, que era el instructor de la matanza de Atocha y que concedió un permiso para uno de los asesinos, Lerdo de Tejada, que aprovechó el permiso para fugarse. Aquella decisión le costó al señor Gómez Chaparro su puesto en la Audiencia Nacional y fue degradado a puestos menores. La persona que sustituyó al juez Gómez Chaparro en el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional fue el juez don Ricardo Barón Cobos, que también fue acusado, entre comillas, de blando, en el sentido de que concedió un permiso al mafioso Bardelino y también aprovechó ese permiso para fugarse, por hacer caso a otro juez, el señor Rodríguez Hermida, que fue el que le animó a que fuera blando con el señor Bardellino. Aquello le costó al señor Barón Cobos su puesto en la Audiencia Nacional y al señor Rodríguez Hermida directamente su carrera judicial porque fue expulsado como juez. Una de las grescas internas de la Audiencia Nacional más recordadas fue el que hubo entre el juzgado de instrucción número 5 y la sección cuarta de la Audiencia Nacional del magistrado señor Cezón. Mientras que el juzgado número 5 defendía medidas cautelares muy estrictas contra aquellos a los que investigaba, incluyendo la presión preventiva siempre que pudiera ser, la sección cuarta era considerada una sección más benévola y más blanda y más contraria de aplicar ese tipo de medidas. Hasta que ocurrió el caso de El Negro, el narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, que se fugó gracias a un permiso que le concedió la sección cuarta, y eso acabó causando el desmantelamiento de toda la sección cuarta y la salida del juez Cezón de la Audiencia Nacional. También acusado de blando acabó siendo el juez don Guillermo Ruiz de Polanco, que por no renovar unas medidas cautelares contra un etarra, Iván Allensa, este quedó en libertad y se abrió una sanción que acabó también echando al señor Ruiz de Polanco de la Audiencia Nacional. Otro juez instructor de la Audiencia Nacional acusado de blando fue el juez Miguel Moreiras, que era el que llevaba inicialmente el caso del señor Mario Conde, el caso Banesto, y se le acusaba de ser muy blando con el banquero por no dictaminar prisión incondicional contra él, lo que desató una gran presión mediática de los medios de comunicación que consideraban que estaba siendo demasiado blando con el exbanquero. Sin embargo, lo que le terminó de hundir no fue eso, sino que concedió una entrevista a ABC para explicar por qué le parecía que no había que tomar esas medidas, diciendo que el señor Mario Conde le había convencido de su inocencia. Por conceder aquella entrevista es por lo que le echaron definitivamente de la Audiencia Nacional. Al juez Moreiras le reemplazó el juez García Castellón, que lo primero que hizo fue ordenar presión incondicional contra el señor Mario Conde y sus colaboradores. También podríamos hablar de los jueces de instrucción que abandonaron una instrucción sin terminarla, en lo que se entendía que eran víctimas de la presión social y especialmente la político-mediática. Ese, por ejemplo, podría ser el caso del juez Carlos Bueren, que era el primer instructor del caso Las y Zabala, y que, por sorpresa, con la instrucción a mitad, dijo que se retiraba de la judicatura y de la Audiencia Nacional para meterse a la abogacía, en lo que se entendió que estaba harto de la presión que suponía que desde, por un lado, el felipismo y por otro la Guardia Civil se dijera que investigar el caso de la Zabala era poco menos que estar ayudando o bien a ETA o bien al Partido Popular.
Otro caso podría ser el juez Marino Barbero. En este caso no era de la Audiencia Nacional, sino del Tribunal Supremo, porque era instructor del caso Filesa y como en Filesa había aforados, directamente lo instruyó el Supremo. El juez García Castellón fue el primer juez que registró la sede de un partido político, en este caso la del PSOE, y hubo tal campaña contra él, los que le decían que se estaba excediendo, que trabajaba para el Partido Popular, o los que dijeron, como el señor Rodríguez Ibarra, que era un etarra, porque pretendía alterar las elecciones con medidas de ese tipo, acabaron provocando que el juez García Castellón, sin concluir la instrucción, se retirara de la judicatura. Principalmente porque el Consejo General del Poder Judicial le negó el amparo. Los vocales a propuesta del PP sí querían, pero los vocales a propuestas del PSOE no. Pero el caso más interesante sería el otro extremo. Los jueces que han sido apartados por tomar medidas demasiado duras que luego no han podido justificar en los indicios del caso. Y aquí los casos más paradigmáticos son los dos jueces que fueron amigos y luego enemigos, el juez don Javier Gómez de Liaño y el juez Baltasar Garzón. El juez don Javier Gómez de Liaño, que fue el que reemplazó a Bueren como instructor del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, fue al que le tocó instruir el caso Sogecable contra los entonces directivos del grupo Prisa, empezando por el propio presidente de Prisa Sogecable, por don Jesús Polanco. Y tomó medidas bastante contundentes contra él, como retirarle el pasaporte y hasta ponerle en libertad bajo fianza, bajo una investigación sobre si el uso del depósito de los abonados a Canal Plus era correcto o no. La Sala Superior anuló aquellas medidas cautelares por entender que no estaban justificadas en los indicios, que no estaba justificado impedir que el señor Polanco pudiera viajar. Creo que fue usted, no sé si iluso o excesivo, cuando prohibió usted la salida de España a un prócer tan cualificado como don Jesús Polanco, que iba a recibir un doctorado honoris causa en una universidad americana. Yo creo que ahí se pasó usted, que ahí tentó usted demasiado la suerte y que de ahí le han venido a usted bastantes desgracias. ¿Por qué se atrevió usted? ¿Cómo es que usted se atrevió, tuvo la osadía de prohibir la salida de España a don Jesús Polanco? Mire usted, cuando yo tomo una decisión que no es exactamente la que usted dice, obedece a la siguiente... ¿No prohibió usted la salida? No, le voy a decir a usted por qué. Cuando yo tomo esa decisión que no es de prohibir, tengo que dar respuesta a unas peticiones de prisiones incondicionales y sin fianzas del señor Polanco, del señor Cebrián y de algún querellado más. Digo, no al lugar, fulminantemente. Eso provocó primero que aquellas medidas fueran revocadas, pero luego es que además hubo indicios que apuntaban a que el señor Gómez de Liaño podía estar actuando con animosidad contra el señor Polanco, entre ellas que aparecieron contactos entre el juez instructor y personas vinculadas a los demandantes del caso. Eso acabó provocando la expulsión del señor Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo. El juez Javier Gómez de Liaño no podrá ejercer como magistrado durante 15 años. El Tribunal Supremo le ha inhabilitado por un delito continuado de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable. El presidente del tribunal, Gregorio García Ancos, leía así el veredicto. Que debemos condenar y condenamos al procesado, don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, como autor responsable de un delito continuado de prevaricación. Mi conciencia está, si cabe, más tranquila que ayer y que antes de ayer. Mucho más tranquila. Deseo de todo corazón que la conciencia de los dos magistrados que me han condenado esté igual de tranquila que la mía. Es verdad que luego la sentencia fue en parte anulada, pero nunca volvió a ejercer como juez. Uno de los jueces que más ayudó a que el juez Liaño fuera hundido, porque declaró contra él, fue el juez Baltasar Garzón, el que había dicho que le constaba que el juez Liaño estaba vinculado a los demandantes. Y luego él acabaría cayendo también por acusarle de cometer excesos. Asumo todas y cada una de esas decisiones. Fueron tomadas reflexivamente, fueron tomadas en cumplimiento de la más estricta legalidad. En ningún momento se violentó o se lesionó, como se ha dicho esta mañana, el derecho de defensa, sino que se protegió. Básicamente que durante la instrucción del caso Gürtel ordenó que se grabaran las conversaciones de los acusados de la Gürtel con sus abogados, lo cual ponía en peligro el derecho a la defensa. Cuando llegó el juicio en el Tribunal Supremo, se le preguntó si había motivos que justificaran atentar contra el derecho a la defensa y el señor Garzón lo dijo
que era porque sospechaba que los abogados podían estar implicados en los delitos de corrupción del caso Gürtel. Estamos hablando de una organización criminal que estaba desplegando todos sus esfuerzos para precisamente una de sus actividades, que era el tráfico de influencias y la corrupción, conseguir de la manera que fuera que eso siguiera produciendo. Es que el instructor se convierte en una suerte de gran hermano que todo lo observa, todo lo oye con respecto a las relaciones entre el abogado y su cliente. Yo lo que no puedo aceptar es tener que ir a un locutorio de la cárcel con un bolígrafo y con un folio, escribir en un folio lo que le quiero transmitir a mi cliente. Es que me siento absolutamente vigilado, creo que estoy en un estado policial. Como si los abogados fueran todos corruptos, en el sentido de que se iban a dejar ser instrumentos de una organización criminal. Pero ¿cómo se puede sostener razonablemente semejante cosa? Ahí reside la prevaricación. Les aludió directamente. Hay un entrecomillado que me ha apuntado aquí, que dijo el propio señor Baltasar Garzón, que decía: los abogados formaban parte nuclear de la organización criminal de la trama Gürtel. Que el señor Baltasar Garzón, antiguo juez de instrucción de la Audiencia Nacional, estaba insinuando que Ignacio Peláez, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional, y el señor Choclán, abogado y exjuez de la Audiencia Nacional, eran cómplices de apoderación, evasión y recuperación de dinero. Esa por lo menos es la interpretación que yo hago como lector de esa frase. Cuando el señor Garzón declaró por primera vez ante el Tribunal Supremo, en la fase de instrucción, ante el excelentísimo magistrado Jorge Alberto Barreiro, le preguntó precisamente lo que dice usted. ¿En qué se basaba usted, señor Garzón? ¿Qué argumentos tenía? ¿Qué elementos incriminatorios tenía usted contra el señor Choclán y contra el señor Peláez para intervenir sus comunicaciones? Y no pudo decir ninguno, porque es que no había ninguno. Es que lo grave de la resolución suya fue que se intervengan las comunicaciones de uno de los abogados y dice, y de todos aquellos, de forma genérica e indiscriminada, que contacten o comuniquen con el señor Correa y el señor Crespo. Y no dijo más. Entonces allí se nos grabó a más de 5 abogados y solo uno de ellos estaba imputado. Y cuando se le preguntó qué indicios tenía para sospechar que esos abogados, entre los que había un exjuez de la Audiencia Nacional, como era el señor Choclán, estaban implicados en el caso Gürtel, no fue capaz de acreditarlo y eso le costó al señor Garzón ser expulsado de la carrera judicial. Los jueces del Supremo le condenan por ordenar grabar las conversaciones de los imputados del caso Gürtel con sus abogados en prisión. El Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable. La sentencia que le condena dice textualmente con pérdida definitiva del cargo que ostenta, es decir, el de juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. La condena de 11 años de inhabilitación supone apartarle de la carrera judicial, algo que formalizará el Consejo del Poder Judicial en cuanto la reciba. La sentencia es firme y no se puede recurrir. Una cosa que tuvieron en común el señor Gómez de Liaño y el señor Garzón es que ambos tuvieron medios de comunicación que les loaron. Cuando fue condenado el señor Gómez de Liaño, toda la prensa que podríamos llamar antifelipista polanquista del momento, es decir, el diario El Mundo, la cadena COPE, el diario ABC, la revista Época, presentaron al Gómez de Liaño como un juez inocente que había sido condenado injustamente por los jueces polanco-felipistas. Y yo creo que mucha gente ha entendido la condena del juez Gómez de Liaño en esa clave. Es decir, este señor se ha atrevido a investigar a uno de los magnates más poderosos de este país y al final las tornas se han dado la vuelta y ha terminado siendo el juez el condenado y la investigación iniciada ni siquiera se pudo culminar. Con el señor Garzón fue al revés. El señor Garzón, cuando es condenado, es el Grupo Prisa y también otros medios progresistas como La Sexta los que le presentan como un héroe que ha caído víctima de la derecha judicial. ¿Cómo está usted? Porque, como nos recordaba Carmela Ríos en este apunte, está viviendo una situación que, si no le conduce a la esquizofrenia, sería verdadera, debe ser un milagro, porque está, por un lado, viviendo una situación dificilísima en su profesión en España, mientras no para de recoger homenajes en el exterior. Yo no sé cómo encaja eso en un único cerebro. Yo estoy bien. Y ese estar bien es consecuencia de tener la conciencia muy tranquila, de saber que lo que he hecho no quebranta ninguna norma. ¿La suya fue una condena política? Sin lugar a dudas.
No me cuesta ningún trabajo decirlo, no había argumentos para juzgarme ni para condenarme. El último caso de instructor célebre que ha caído acusado de excederse demasiado fue el juez señor Elpidio José Silva, el encargado de instruir una de las ramas del caso Caja Madrid contra el que fuera presidente de Caja Madrid, el señor don Miguel Blesa, y al que se veía con mucho interés de decretar cuanto antes una prisión preventiva contra el señor Blesa, que tiene una imagen muy impopular en aquel momento y por tanto aquella medida iba a ser recogida con mucho apoyo popular. El señor Elpidio José Silva no solo decretó su prisión, sino que trató de retenerle el mayor tiempo posible en prisión preventiva. Miguel Blesa vuelve a prisión. Lo ha ordenado el juez que investiga las presuntas irregularidades en la compra de un banco en Florida, cuando Blesa presidía Caja Madrid. El juez ha tomado esta decisión tras examinar un informe de la Guardia Civil que recoge correos electrónicos entre Blesa y el exdirector financiero de Caja Madrid previos a la compra del Banco de Florida. El juez Silva hacía así caso de lo que le pedían las peticiones de los de Manos Limpias y Ausbank, que no son la mejor compañía en estas historias. El problema es que cuando se le pidieron las justificaciones de por qué estaba tomando esas medidas, no fue capaz de acreditarlo lo suficiente, la Sala Superior anuló aquellas medidas y lo primero que hizo el señor Miguel Blesa es ordenar a sus abogados que presentaran una demanda por prevaricación contra el juez. Ayer el juez Elpidio José Silva ordenaba su salida de prisión. El magistrado acata la excarcelación del expresidente de Caja Madrid, pero en su auto asegura que tiene dudas sobre la anulación del caso por parte de la Audiencia Provincial. Para Silva, la decisión está llena de ambigüedades y paradojas. La Fiscalía analiza las denuncias de la defensa de Blesa contra el juez Silva por un presunto delito de prevaricación continuada. Y aquí hay que marcar una diferencia. Lo cierto es que tanto el señor Gómez de Liaño como el señor Garzón mantuvieron una actitud bastante digna en el juicio que acabó con sus respectivas carreras judiciales. En cambio, el señor Elpidio José Silva y su abogado, el señor Conde Pumpido Jr., montaron un jaleo un tanto extraño en alguien que había sido juez. Porque si algo saben los jueces es que no pueden permitir que una sala de un juicio se convierta en un debate con polémica. Deben cortar cualquier tipo de diálogo porque las intervenciones son para hacer exposiciones solo autorizados por el presidente y contraexposiciones, pero nunca un debate o una polémica. Señoría, si no me deja hablar... dicho que su pensamiento no tiene consecuencias procesales. Señoría, me deniega la palabra. Es que quiero recusar. No tengo abogado ahora mismo. No tengo abogado. Perdón, señor. Señoría. Eso quedó resuelto. Señoría, no tengo abogado. Es su pensamiento. No, señoría, es la realidad. Es el pensamiento suyo. Señor, usted no puede... Señoría, ¿podría usar la palabra? ¿Me podría expresar por qué no, señoría, o esto es un tribunal militar? Señor letrado, señor acusado, le he expresado 50 veces por qué no. Le advertido de expulsión. ¿Me va a expulsar, señoría? Si sigue así, sí. Pero, ¿y no tendría usted que dejarme aquí? No. No pienso mantener el más mínimo diálogo con usted. Pero si está dialogando. Usted no puede hablar. Bueno. Que hable su abogado. Bueno, poder sí puedo, es que usted me lo impide. Usted no puede hablar. No, claro que se lo impide porque no puede hablar. No, sí puedo. Bueno, poder puedo, señoría. Usted me obliga a que no hable, ¿no? Ah, vale, esto sí. Ah, vale, esto sí. Y la declaración del juez Elpidio José Silva se pareció más a un circo que a una actitud propia de un juez serio. Blesa estafador, Silva honrado. El señor que ha gritado, fuera. Pero es que ha podido mentir, señoría. Ni siquiera sabe si ha sido ella. Y estaba advertido de que habría una sanción pecuniaria. Pero, señoría, me consta que no ha sido ella es que no ha sido ella. De una indemnización metida. Perdone un momento, señor letrado. Le ha puesto usted una multa. No, ahora está defendiendo a otra persona, no a mí. Y lo que le debo manifestar, señoría, le debo manifestar que ella no ha sido la que ha gritado. Es que se ha equivocado ella, no ha sido ella, ha sido más atrás. Desearía retirarme. Esto es insólito. En un tribunal español. Que ese hombre... Puedo salir, por eso se lo pido, señoría. Somos trending topic en Twitter, ya estamos saliendo en todas las cadenas y creo, señoría, que debemos de dejar de dar este espectáculo. Además, durante su proceso, el juez Silva fundó un partido político con el que se presentó a las europeas de 2014 que se llamaba el Partido Red. He decidido ya atender al llamado de cientos de miles de ciudadanos
y voy a concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo con el movimiento Red de Renovación Democrática Ciudadana, que es lo que hace falta en este país. O sea, decides finalmente que te presentas a las elecciones. Pidió José Silva 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación continuada y además por enviar indebidamente 2 veces a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El tribunal condena al juez Elpidio Silva por prevaricar, es decir, por tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. La sentencia dice que Elpidio Silva envió a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dando motivaciones insólitas por su grado de especulación y adornadas con un pretendido fundamento científico. Y asegura además que el acusado consiguió encarcelar a Blesa porque para evitar la cárcel le impuso una medida cautelar imposible y dice pagar de forma inmediata una fianza de 2,5 millones de euros. ¿Cómo realmente se envía un mensaje para amedrentar a mis todavía compañeros jueces? Yo mismo movimiento Red, partido que yo presido. De lo que está usted diciendo, usted es cesado como un mensaje a otros jueces para que otros jueces para no investiguen. Mí no cabe duda. Y todo esto a cuenta del juez Peinado, que flaco favor ha hecho a su propia instrucción con el remate de las medidas cautelares que ha decretado contra la señora Begoña Gómez. Nadie ha prestado atención a sus conclusiones sobre el caso y se ha centrado en esas medidas cautelares, especialmente en la retirada de pasaporte. Como en los casos anteriores, más vale que el juez Peinado pueda acreditar ante las instancias superiores en qué se basa para considerar que existe ese riesgo de fuga que justifica la retirada de pasaporte y en qué se basa para considerar que los policías o los escoltas de la esposa del presidente del gobierno podrían ayudarla en esa presunta fuga. No solo porque eso puede hacer muy probable que sus medidas cautelares sean retiradas en cuanto llegue una apelación, sino porque, si no es capaz de justificarlo, podría poner en peligro su carrera, aunque quizá ya no le importe a esas alturas de la película.